Dek es un depredador con problemas paternales tratando de probarse, cazando una de las criaturas más peligrosas en todo el universo. Esta es la trama de Depredador, Tierras Salvajes. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su viejo y confiable alquimista. En esta ocasión discutiremos Depredador, Tierras Salvajes, la nueva película en la franquicia de Depredador escrita por Patrick Ayson y dirigida por Dan Trachtenberg. Así es que discutámosla. La franquicia de Depredador había estado un poco estancada después de el desafortunado fracaso de El Depredador, la película de Shane Black de 2018, una película que yo disfruté bastante. Pero después de ese rato estuvo un poco detenida la franquicia hasta que volvió con Depredador la presa, dirigida también por Dan Trachtenberg. Y esta película revitalizó el interés sobre la franquicia de Depredador, y a partir de ese entonces Dan Trachtenberg ha tenido un poco como las riendas creativas, por lo menos en parte, de la franquicia, y así es que nos entrega esta nueva película, y la verdad es que es una película bastante disfrutable. Creo que el desafío principal que tenía Dan Trachtenberg y su equipo creativo y narrativo era convertir a un depredador, o Yautja, como se conoce la especie, que yo no sabía, pero era hacerlo un personaje interesante y emotivo. Porque, bueno, el diseño del depredador es bastante bueno, bastante efectivo, ¿no? Es una criatura icónica del cine. Y, por cierto, casi no era así, ¿no? El diseño inicial que tenían estaba bastante deplorable, pero no estaba diseñado para ser emotivo. Es decir, solo podía transmitir como dos emociones principales, ¿no? Que era así como risa malévola y furia, ¿no? Esas eran como las emociones principales que tenía que hacer. Y es un diseño bastante difícil para transmitir emociones por la falta de rasgos humanos, ¿no? Sobre todo en la parte de la boca, como tiene esas mandíbulas con esos colmillos. Es bastante difícil convertirlo en una criatura emotiva, o sea, o que pueda transmitir emociones más allá de esa, ¿no? Más allá de la maldad y el enojo. Y el otro era convertirlo en un personaje interesante, ¿no? Alguien que quisiéramos ver por una duración de más de 90 minutos. Y en esos dos frentes la película es un éxito. Y no es un éxito menor. Logran convertir a Dek, interpretado por Dimitrios Schuster Koloamatangi, espero haberlo pronunciado bien, quien, quien interpreta a Dek hace un muy buen trabajo para convertirlo en un personaje tridimensional. Y sobre todo la actuación está en sí en su fisicalidad, pero también en sus ojos. Sus ojos logran transmitir muchísimas emociones, ¿no? También hay un poco de manipulación, no sé si sea por medio de o sea, si sea un efecto práctico a través de o sea, que sea una marioneta mecánica o una combinación de los dos, ¿no? Una marioneta mecánica y efectos por computadora, pero también logra transmitir más emociones por medio de su mandíbula. Pero toda su actuación está por lo general en los ojos, y es un éxito bastante notable, ¿no? O sea, se debe de reconocer que si la película funciona, es no en menor medida a la actuación de Dimitrius. Entonces, desde ahí la película en esa parte es un éxito, y también hay que reconocer el trabajo de Patrick Ayson. Su guión es bastante sólido. No recuerdo si él escribió también Prey o Depredador la presa. Estas dos películas, si les gustó Depredador la presa, les va a gustar Depredador Tierras Salvajes. Son narrativamente similares, ya que toma el mismo enfoque que tomó hacia Depredador la presa con esta. Es decir, la película el problema con la franquicia del Depredador es que los depredadores tienen mucha tecnología, y eso hace que la caza no sea interesante, no siempre son
físicamente y tecnológicamente superiores que sus presas. Entonces, desde ahí no hay mucha tensión narrativa, ¿no? Y la tensión narrativa está en ver a los protagonistas tratar de ser más inteligentes que el depredador, ¿no? Los depredadores no son cazadores justos, por así decirlos, y ese enfoque creo que funciona muy bien en Depredador la presa, ¿no? Pero aquí al cambiarlo, es decir, siendo el protagonista el depredador, creo que la película hace un trabajo bastante efectivo en quitarle su superioridad tecnológica y física, ¿no? Está en un planeta increíblemente peligroso, lleno de criaturas más grandes y más peligrosas que él, ¿no? Inclusive el medio ambiente es bastante peligroso. Hay una secuencia bastante padre donde hay un pasto de vidrio, ¿no? Pasto de cristal que inclusive caminar por ahí es peligroso. Entonces, la película desde ese punto de guión es bastante efectivo en su estructura y cómo logra hacer que sea narrativamente, que haya una tensión narrativa. Y no solo en eso, sino también en el arco del personaje. Deck tiene un arco y crece. La película lo lleva a crecer y una vez que se da ese crecimiento es bastante satisfactorio, ¿no? Cuando llega el tercer acto es bastante satisfactorio, de la misma forma que lo fue en Depredador la presa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la película es un éxito y también gracias a la actuación de Elle Fanning, ella interpreta a Thea, que es una sintética de Weyland Yutani, y es esta dinámica entre Deck y Thea y otras criaturas que se les unen a lo largo de su camino en este mundo peligroso, que la película toma una dinámica no solo como de body cop, es decir, de esta pareja dispareja tratando de sobrevivir una situación complicada, ¿no? Sino también como un tanto familiar, ¿no? Como esa familia por elección que logran formar a lo largo de su camino. Y también, sorprendentemente, la película tiene cierta sustancia temática, porque esta es una película de padres, bueno, de relaciones paternales y maternales entre padres e hijos y entre hermanos, ¿no? Y relaciones filiales. Deck tiene un hermano y tiene un papá y su relación es en realidad lo que hace que la trama tome, que la trama arranque, ¿no? Y hay una relación bastante complicada ahí porque los depredadores pues vienen de un mundo de ultraviolencia y ultraindividualismo, ¿no? Entonces creo que ahí también la película hay que reconocer en el guión y en la dirección de Trachtenberg y en el guión de Aison que tenga esa riqueza temática que me hubiera gustado que la exploraran más, pero por lo menos está ahí, ¿no? Eso hace que tenga carne en los huesos y que no solo sea espectáculo que sí, sin eso la película creo que igual hubiera sido bastante entretenida, pero esta riqueza temática por menor que sea o que sea explorada de forma tan simple, creo que sí ayuda a elevar el material. Esa inclusión temática ayuda a elevar el material de algo que pudo haber sido solo entretenimiento. También otra de las cosas que me gustó bastante, creo que uno de los aspectos más fuertes de la película es el soundtrack a cargo de Sarah Schachner y Benjamin Wolfisk, quien Benjamin Wolfisk también compuso el soundtrack de Alien Romulus. Aquí con la colaboración con Sarah Schachner logran crear un soundtrack bastante propulsivo y se siente primitivo en todos los aspectos positivos, ¿no? Para que se den una idea de más o menos el tono de esta película, creo que podemos ver la serie Primal de Genndy Tartakovsky, esta serie de Adult Swim, donde en un mundo primitivo, no podríamos decir que es nuestro mundo porque es bastante estilizado y hay bastantes diferencias, o sea, no es una recreación histórica de la humanidad, pero toma lugar en un mundo primitivo donde un cavernícola une fuerzas con una T-Rex para sobrevivir en un mundo ultraviolento, ¿no? Y creo que es bastante similar en ese enfoque. Creo que comparando ambos proyectos podemos ver dónde esta película pudo aún ser mejor. Y es ese enfoque primitivo, ¿no? De solo una cosa a la vez. Creo que la película pudo haber explorado mejor la violencia de este mundo a través del lenguaje visual. ¿A qué me refiero con esto? Creo que si la película, al igual que la serie de Primal, no hubiera tenido
no hubiera confiado menos en su diálogo, porque al principio el diálogo de los depredadores, de los Yauyas, perdón, siempre es en su idioma, que es algo bastante reconocible, pues, o sea, es de apreciarse que sea así porque, bueno, por lo general no les gusta poner subtítulos a las audiencias de Estados Unidos, ¿no? No les gusta que haya subtítulos, entonces, pues mientras menos idiomas distintos al inglés haya mejor. Pero, y por eso es de apreciarse, ¿no? Que hayan mantenido eso, que Dek y el resto de los Yauyas siempre hablan Yao Yao, no sé cómo se llama su idioma, pero siempre hablan ese idioma. Pero siento que si no hubieran habido esos subtítulos, hubieran obligado a Trachtenberg a ser más claro en su lenguaje visual y algo similar como lo que hizo John Woo con la película Silent Night, ¿no? Donde como no hay diálogo, la cámara en realidad tiene que contar toda la historia y eso hace que el lenguaje visual sea sumamente claro y creo que esta película se pudo haber beneficiado de eso para que en realidad se engancharan con la temática que está ahí y haber entregado a una mejor película, ¿no? Esta es una película bastante disfrutable por los aspectos que comentaba, pero creo que eso pudo haberla elevado todavía aún más y hacerla una de las mejores de la franquicia, que aún así, o sea, esta está dentro de ese top, ¿no? O sea, no soy muy fan de Depredador, pero creo que esta es de las más disfrutables de la franquicia por el enfoque tan distinto que tiene. Otro de los aspectos que me gustó, hablando ya de los aspectos positivos, es que la inclusión de Weyland Yutani, la empresa malvada de la franquicia de Alien, está aquí, ¿no? Thea es una persona sintética de Weyland Yutani y la forma en la que lo mezclaron creo que es bastante ingenioso y funciona en una forma que no se siente eh, como por el intento, no se siente forzada, ¿no? Para crear de nuevo un encuentro entre un alien y un depredador, ¿no? Se siente bastante orgánica, al grado en el que esto pudo ocurrir en cualquier punto. Creo que no tenemos una fecha específica, por lo que esto pudo haber ocurrido cientos de años después o antes que la franquicia de Alien, y creo que eso es bastante admirable, ¿no? Creo que está muy bien integrado para decirnos, ok, estas dos cosas ocurren en el mismo mundo, y sí se pone por lo menos la semilla para que funcione otro encuentro entre estas dos franquicias, pero funciona de una forma bastante orgánica y de nuevo está relacionado con esta temática narrativa, ¿no? Porque pues también ya entra el concepto de Mother, que es la inteligencia artificial de la saga de Alien. Entonces ayuda a esa riqueza temática, ¿no? Es una forma exitosa de sinergia entre franquicias, por así decirlo, por terrible que eso suene, pero eso me agradó bastante. En cuanto a la dirección de Trachtenberg, como comentaba, me hubiera gustado un poco más de claridad visual y de ahí en fuera, sí, creo que pues es una dirección sólida y competente, ¿no? Le da suficiente espacio a que las secuencias respiren, no se siente, digamos, la edición no se siente caótica y en algunas ocasiones su bloqueo puede ser bastante inspirado, sobre todo en el encuentro final. Así es que es una recomendación de mi parte para Depredador Tierras Salvajes. Logra hacer bastantes cosas nuevas y expande el mundo de Depredador de una forma interesante, reteniendo lo que hace que la franquicia funcione y con una riqueza narrativa que no esperaba, que me hubiera gustado que se explorara más, pero que por lo menos está ahí. Y aunque me hubiera gustado que el lenguaje visual fuera un poco más claro, es una película bastante disfrutable, así es que la recomiendo. Yo he sido un alquimista y esta ha sido mi reseña de El Depredador Tierras Salvajes. Si les gustó, denle me gusta y compártanla con quienes crean que les pueda gustar. Y si les gusta lo que estoy haciendo con el canal, suscríbanse. Estamos tratando de llegar a 50 suscriptores. Y ya casi llegamos. Muchas gracias a quienes se han suscrito. Espero estar a la altura de sus expectativas mientras este canal crece. Así es que, y sí, traigo un par de reseñas interesantes que espero estar lanzando a lo largo de la semana. También vi Mátate Amor de Lynn Ramsey, así como la nueva serie de uno de los maestros de la televisión, Vince Gilligan, Pluribus, que acaba de tener su debut en Apple TV. Así es que estaremos comentando esos a lo largo de la semana. Nos vemos hasta la próxima.